Camino a lo desconocido. Usted terminará creyendo. Hoy, como siempre, día lunes, casi antes de finalizar el año, ya estamos a puertas de lo que es la Navidad. Estamos con esta situación que muchas veces algunos no creen que está sucediendo, pero es así, con la famosa persecución por parte de los musulmanes del mundo islámico en Nigeria a los cristianos. Y para profundizar en esto, como siempre, en la materia paranormal, también en la alquimia y algo de la poesía, nuestro querido amigo, el parapsicólogo de la televisión, el gran Arnaldo Loyola Zúñiga. ¿Cómo estás, Arnaldo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, Arnaldo, agradecerte siempre el tiempo dispensado con Camino a lo Desconocido, donde tú ya eres un habitué. Siempre nos tienes que decir algo de lo que está pasando. Vamos a Hoy partir. día miré Facebook y vi a tu amigo. ¿Cómo se llama el periodista que tú estás siempre ahí Claudio Fariña, mi gran en- amigo. exacto. Entonces publicó una foto, aparece con la nueva ministra presidenta de la Corte Suprema, Ana Sí, Gloria Chevesic, Cevesich. sí. Entonces yo le hice un comentario porque me recuerda un gran amigo mío, ya fallecido, que era el marido de esta señora, con quien tuvo hijos y todo, que era un abogado muy espiritualista, Andrés de la Maza Ujú, Camus. ujú. Entonces, este caballero fue un destacado hombre espiritual, hacía muchas cosas, era abogado, pintaba, leía el tarot, hacía muchas cosas. Y él lo dijo un día: me voy a morir a los 50 años. Nosotros lo retamos: ¿cómo puede decir estas tonteras? ¿Cómo se te ocurre? Y se murió a los 50, parece que lo autodecretó. Bueno, las palabras Pero era un son hombre, poderosas. son decretos a veces, ¿eh? Entonces hice el comentario en la foto que él publicó ahí en Facebook, recordando a mi amigo, ¿eh? Donde esta señora, ella es viuda de él, ¿eh? Y yo conozco toda la historia. Él fue profesor en la universidad y ella se enamoró. Él pertenecía a un grupo espiritualista aquí en Santiago y ella lo siguió al grupo, no porque tuviera mucho interés en el grupo espiritualista, porque él estaba ahí, andaba detrás de él. Y esa es la historia, oye, pero muy bonita. Ella es una señora correcta al 100%. Ella, el primer caso importante que tuvo, no sé si recuerdas tú, los sobresueldos en el gobierno de Lagos. Sí, efectivamente. Entonces ella echó a medio mundo ahí. Entonces yo me junté con ella un día y le pregunté: oye, Ana Gloria, ¿y qué pasaría si tú pillas a un grupo de derecha y haces chamullo así como lo hizo la izquierda? Me dijo: le doy con el mismo mocho, me dijo. Entonces ella me demuestra que es una señora ética, ella no se mueve. La ética para ella es súper importante, eso la aprendió. La ética es el deber ser, el ser correcto. Entonces no es un problema político, ella no está en las creencias ideológicas, ella está en lo que es justo, fíjate. Entonces imagínate la media presidenta, primera mujer en 200 años que asume ministra, o sea, presidenta de la Corte Suprema. Pero Ese es el también, comentario. pero también algo importante con Gloria Ana Chevesic, que ella lleva más Sí, de 40 años en el Poder Judicial con una claro. impecable reputación. Mira, eso es harto difícil, ¿eh? Porque mira, varios jueces han salido por cosas inmorales hace poco y lo han sacado de distintos colores políticos, inclusive, ¿eh? No, hay corruptos en todos lados. Y la Ana Gloria, como tú dices, ella en ese momento, te digo, cuando estuvo el caso de los sobresueldos, ella estaba comenzando la Corte de Apelaciones. Sí, año Y 2002. justo yo tuve, exacto, entonces justo ese día, y fíjate lo que es la vida, me visita un diputado de la República de aquel entonces, que es amigo mío, pero hace años que no lo veo ahora, que es don Patricio Melero Avaroa. Ujú. Entonces yo le hago el comentario y: mira, Pato, le dije, fíjate que esta niña que es jueza, que es de la Corte de Apelaciones, dice eso. Oh, y me dijo él, encantado que fuera drástico con la derecha si lo encontraba en cosas chuecas. Entonces le empezó a hacer la campañita dentro de un UDI para que votaran por ella, y ahí subió a la Corte Suprema. Y ahí siguió su carrera, ¿ves?
pero ella está por encima de las cosas ideológicas, ¿no? Hay que darse Ella cuenta como que busca, también de todo lo que hizo Carmen con todo el caso de que tú mencionaste del Momgate, pero date cuenta que ella sí, emplazó al propio Sergio Muñoz. El año pasado ya él fue procesado y condenado correcto, por todo el proceso que estaban llevando, al igual que Ángela Vivanco, con el tema de también, Bielorrusia, que están metidos muchos claro. ministerios, personas, inclusive unos senadores y diputados, que estamos viendo que poco a poco este caso del consorcio bielorruso Velasmotivich, vamos a Mira, ver qué termina. entre tanta basura, nosotros podemos destacar que hoy día tenemos una excelente Contralora de la República, ¿no? Dorothy Pérez. Y tenemos una Dorothy Pérez, claro, y tenemos una excelente presidenta de la Corte Suprema. Eso es una luz de esperanza dentro de tanta oscuridad, es una luz de esperanza de un Chile mejor, ¿m? Que funcione por la ética, que no funcione por intereses, que no sean arreglines las cosas en la vida, sino que funcione por la verdad. ¿Qué te parece? Bueno, es lo que toda la ciudadanía quiere, Espera. espera, tú bien lo dijiste, espera, pero yo también estoy a la espera a todo lo que pasó por segunda vez con Javier Echeverry. Celay, ¿te Claro. acuerdas que, bueno, este gran empresario, ingeniero y también académico de investigador también, consultor de centro izquierda, que él comenzó toda su carrera en el gobierno de la transición con Patricio Elwin Azócar. Él después Ya. estuvo, bueno, yo creo que él es uno de los ministros o uno de los funcionarios de la amarre que hoy por hoy tú te das cuenta de lo que está pasando con Gabriel Boric Font. Yo creo que no lo van a lograr, ¿eh? Yo creo, mira, van a separar. Te voy a decir lo siguiente. Hay personas en el Estado que son honestas y en la gran mayoría son jóvenes que ganan hasta 1,5 millones de pesos. De ahí para arriba son puros con amigos políticos, amigos que vienen a hacer, que ni siquiera trabajan y que el caballero que lleva 10 años le hace la pega, ¿no? Ellos son jefes nombrados por el gobierno y a eso sí los van a sacar cantando. Yo no están los votos para que el Estado, pero puede que apoyen no hacer toda esa fundamentación con los empleados de carrera, los caballeros que llevan muchos años en el Estado y muchas veces sin contrata, o sea, están solamente con un contrato anual, que no tienen antigüedad, no tienen derecho a un desahucio, porque el Estado es lo más curioso, el Estado le exige a la empresa privada un montón de cosas, pero el Estado no las cumple. ¿Qué te parece? Pero hay una El cosa Estado, también de que tú no puedes tener funcionarios de otra coalición que saben otro tipo de menester y de cierta manera mantenerlo ahí. Un caso emblemático, como te estaba comentando, de Javier Echeverry Celay, que salió este año. sí, Acuérdate que él era director de Servicio de Impuestos Internos y no pagaba sus claro, impuestos, no renunció, al final ya Boric tuvo que ahí sacarlo, tener que pedirle la renuncia, la renuncia. pero date cuenta que, Porque era bien vergonzoso lo pero que tú ojo, cuentas, porque el caballero, pero es él segunda estaba vez, perseguido a medio mundo, pero ojo, segunda pero vez, él no pagaba. pero es segunda vez. Oye, Por, y hay tanta gente en Chile que tú no te imaginas que tiene casas que no las declara y no paga. Y te voy a decir una queja, voy a decir el presidente Lago y su hijo tienen tremendas propiedades hechas en Caleu. pero por lo mismo te estaba Entonces, comentando, por lo mismo y te comento. no pagan contribuciones, no fueron presentadas en la municipalidad, no pagan nada. ¿Y sabes lo peor del caso? Que el señor Lago, en un acto de potismo, él pavimentó todo para allá. La gente del cerro está muy contenta, pero la verdad que había que pensar si se justificaba pavimentar eso. Bueno, eso es lo que pasó Entonces, por el tema del Mobgate. Ya, date cuenta de claro, lo que te estaba conversando. El tema de Javier sí, Echeverry Celay, que fue el director de Servicio de Impuestos Internos hasta mayo, junio de este año, ya es segunda sí, vez que él causa fraude.
y es algo que a mí me llama mucho la atención. Recuerda que él estuvo desde el año 90 hasta el 94 con Elwin, luego del 94 al 2000 con Frei Ruiz Tagle y después del 2000 al Ya, 2002 donde lo pillaron en el Mob Gate. Date cuenta que el tema Mob Gate, que ahora tú sí, partiste abriendo con la noticia que viste con la Ana Gloria. Claro, por Gloria Ana Chevesic, que la viste posando con mi gran Sí, amigo claro. Claudio Sí. Valentín Fariña, en el Pello, lo más probable en Ñuñoa. Pero No, estaba en la Corte Suprema y él estaba feliz al lado, se tiene que atacó y ser la una foto abrazó para antigua. sacarse la foto. Tiene que ser Debe una ser foto una foto antigua. antigua, pero lo importante es que la destaca con afecto y yo le escribí eso. Me imagino que lo podrá ver, que me lo comente, pues yo fui amigo del esposo de ella. Bueno, Y vamos viendo cómo tú estás observando, visualizando este viaje que realizó Antonio Kast, José Antonio Kast, a Argentina, se reunió con Milei, posó en la motosierra, también se reunió sí, hoy con Michelle Bachelet, pero ya está llegando o ya llegó a Ecuador. ¿Esto es buena señal? ¿Ya está trabajando sin ingresar a la mira, moneda? bueno, él ahora cambia la cosa, ahora va a venir un presidente con el Marruecos cerrado, con corbata, con los zapatos lustrados, y la otra que va a trabajar de tempranito, él va a vivir dentro de la moneda. Entonces yo creo que a las 7 de la mañana él va a estar activo, no va a llegar a las 11, 12 del día como otro caballero, y él ha dado algunas señales buenas, otras dudosas, porque la gente que votó por él no está muy contento de que vaya a apoyar a Michelle Bachelet, ponte tú. Es un tema, no tenemos tanta claridad que sea tan ventajoso para el país, y la ONU hoy día no es nada. Si la ONU ya son un montón ellos son unos comunistas internacionales, la ONU, están en grandes cargos a costa de los países pagan unas brutalidades de dinero. Entonces eso me parece, ojalá que el país no la apoye, porque esta señora destruyó la economía, la educación, hizo un montón de cosas. O sea, hoy día los niños, bueno, tú tienes hijos, tú sabes eso, que tienen que hacer un sorteo para encontrar un colegio, ¿eh? No es como antes que tú podías postular. Entonces ella destruyó la educación tratando de quitándole los patines a los niños. O sea, no porque tú los liceos emblemáticos. Yo una vez recuerdo un liceo emblemático en Renca, maravilloso, fue hasta la señora de Obama, y dio un tremendo discurso y sabía muchas cosas, estaba informada de muchas cosas. Es un colegio donde no todos eran de Renca, eran de otras comunas, pero eran ingresados por calidad, por nota. Eran gente que para poder entrar ahí tenía que tener un promedio 6 o para arriba. Entonces sacaron niños inteligentes que seguramente entraron a la universidad y todo, pero resulta que todo ese esfuerzo se fue al suelo con estos jóvenes, porque estos querían que hubiera igualdad, metieron mujeres en el Instituto Nacional, cuando era siempre varonil, habían salido muchos presidentes de ahí y Hoy por grandes hoy tiene una autoridades presidenta mujer. del centro de alumnos comprometida con el terrorismo. Entonces resulta que eso es destruir la educación. Eso vino con unas leyes que hizo la Bachelet y de ahí para adelante. Entonces esta señora no me parece bien tantas, o sea, su amplitud, su gobierno de unidad. Falta que meta a la, ¿cómo se llama? Lo único que le está faltando a casa ahora es que meta la jara, pues, más o menos, ¿eh? O sea, fue ampliando tanto la cosa que yo creo que si es así, yo me imagino que Johannes no va a querer participar del gobierno. ¿Crees tú eso? Es una posibilidad, porque si la amplitud es tanto, termina siendo nada. No sé si logro entenderme. Uh-huh. Cuando tú amplías, entonces, ¿qué es lo que eres tú? ¿Cuáles son tus definiciones? Entonces, la gente, yo creo como dijeron los hermanos Kaiser, que tal vez a Kaiser no le convenga políticamente meterse en el gobierno, porque un cargo es una persona que está ahí, cualquier error lo va a pagar él y se le acaba la carrera. Entonces, preferible que esté afuera y sean ellos sean directamente, se mantengan una oposición
pero una oposición constructiva, si tú quieres. Pero constructiva es lo bueno. Eso yo imagino que debiera ser. Ahora no sé lo que va a hacer, si a él lo tienta el hecho de asumir un ministerio, pero vamos a ver para dónde va ese gobierno, porque ha dado unas señales así tan amplias que es preocupante. ¿Crees que finalmente llega a La Moneda a vivir José Antonio Kast? Yo creo que él lo va a intentar, yo me imagino que sí, ya lo ha dicho tanto, y yo creo que no es muy difícil, porque de hecho ese era el original, el Palacio de la Moneda era como que teníamos un rey, eso viene muy antiguo, y muchos presidentes han vivido en la Moneda, y la Moneda tiene salones estupendos y tiene casinos maravillosos. Mira, una vez que yo supe con Piñera, almorzaban como 1.800 personas ahí. Tienen peluquería, tienen un montón de cosas que tú ni te imaginas. Igual tienen iglesia, tienen, ¿cómo se llama? Van ponte tú, evangélicos. No es un capellán. En el año 2010, no. Por primera vez ingresó el pueblo evangélico a estar dentro de la Moneda. Conozco a ese caballero. Un caballero muy agradable, ese señor, un señor de barba, ¿no? Sí. ¿Y quién realizó todo este trámite? Fue Jeremías Medina. Jeremías Medina estudió conmigo en la Universidad de Derecho. Él era de la democracia cristiana. No, yo conozco a un caballero mayor que es evangélico y él fue capellán en la Moneda. También conocí a otro, uno gringo. Sí. Conocí a otro norteamericano que participó conmigo en algunos programas, y él también es evangélico, también fue capellán en la Moneda, o sea, han habido varios. Pero él regresó a Estados Unidos, ya no está ahí. Ya, date cuenta que ellos van cambiando las personas, el capellán, si hay una especie entre comillas de arzobispo. Es interesante lo que tú hablaste recién de la capilla que está dentro de la Moneda, porque esa capilla no es de uso público. De hecho, si el presidente o algún ministro convoca alguna visita, puede ingresar a ese salón, a esa capilla. Claro, no es de uso público. Inclusive, cuando tú vas a realizar estas visitas como de monumentos históricos, dentro de la Moneda puedes tirar fotos, pero no video. Y es algo claramente entendible porque todo lo que hay ahí tiene más de 200 años, fueron donaciones, muchos presidentes también alajaron la Moneda. Es algo muy interesante. Claro. ¿Crees que a lo mejor Kast podría sufrir algún atentado si vive en la Moneda? ¿Por alguna disconformidad de los votantes o sus detractores? El atentado yo lo veo, si vive y si no vive en la Moneda también. Hay gente con mucho odio y inclusive veo un posible atentado a Kaiser también. ¿Ya? O sea, canalizan ellos al hacer las cosas tan correctas, canalizan toda la frustración de los otros y los otros la forma que tienen es no democrática. O sea, lo mismo que han hecho toda la vida. Pues piensa tú que hay un país aquí centroamericano que parece que tuvo una elección hace varios meses y todavía no reconocen porque perdieron, porque el gobierno perdió, entonces el gobierno no quiere reconocerlo. Entonces, mira, hay muchas cosas oscuras. Inclusive, ponte tú, la elección de segunda vuelta fue muy rápida, muy clara, precisa. Pero lo otro fue realmente, ¿cómo explicártelo? La primera vuelta fue muy rara, porque el CERVEL no entrega la cantidad de votos, los esconde, los deja guardados. Y esa debe ser una información pública para todas las personas. O sea, yo creo que nosotros, los ciudadanos, deberíamos tener un conteo, que contemos una foto a cada mesa con la votación cuando termina. Y tener un conteo paralelo al CERVEL. Porque para evitar cosas que favorezcan a alguien o perjudican. ¿Sabes dónde están los chamullos? Los programas computacionales. Cuando van subiendo las cosas. Entonces, eso no da confianza. La segunda vuelta había tanta gente mirando ya que no se pudo hacer ni un chamullo, creo yo. Ahí
ahí funcionó bien, pero en la primera vuelta hay muchas cosas extrañas, que no cuadran. Además, filmaron a gente engañando con los votos. Bueno, Eso no puede ser. Hay dos cosas. En la primera vuelta, bueno, entre comillas, porque cuando fue Evelyn Matei y, y Kaiser, yo no sé si se podría tomar como una segunda vuelta más que una primera, pero en fin, hay gente que dijo que hubo irregularidades, que habían votos que estaban en el suelo, pero en esta última, donde ganó Kast, hubo una serie de registros de video donde la gente mostraba que hubo en una mesa donde el vocal empezó a contar los votos, pero pareciera que estaba mirando una televisión y repetía como automatizado, jara, y de pronto una persona le dice, pero no, ese es un voto de Kast. O sea, objetó al final. ¿Qué te parece eso? O finalmente también hubo un fraude. Mira, el problema, mijito, que no tenemos gente representante en cada mesa de Chile, son como 10.000 mesas, creo, y resulta que faltan las personas para controlar eso. Entonces a veces se ponen de acuerdo algunos malandras y hacen chamullo las cosas. Mira, es normal, votan muertos. Hay gente que tiene 3, 4 carnés, mijito. Eso ha pasado desde hace muchos años, que hacen gente chamullo en las cosas. Hay gente que la política para ellos es como una religión, pero sin Dios, ¿me entiendes? Entonces para ellos ganar, lo importante es ganar, no importa cómo, ¿me entiendes tú? ¿Y crees tú que a lo mejor... ¿Y tú crees que a lo mejor hubo, a ver, con todo este miedo, con todo esto tan volátil, con Jara, con el miedo que ella llegara al poder, que a lo mejor gente tomara la decisión y hiciera un fraude cargado para que ganara Kast? ¿O crees que no? No, yo creo que sí lo que estás diciendo tú, que mucha gente votó no porque le gustara Kast, sino que contra Jara. O sea, la verdad que pensar que pudiéramos llegar a un gobierno que fuera de una comunista. Mira, un señor de izquierda me contó lo siguiente, mira, que él asistió a una manifestación de la Jara y llegó allá a la manifestación, pero había un orden que lo ponía el Partido Comunista. Los militantes comunistas estaban adelante, más atrás venían los otros militantes de los partidos aliados y mucho más atrás los independientes, los que no eran de ningún partido. O sea, no tiene esa libertad de ser humano de colocarte aquí, sino que ellos regulan todo, entonces es terrible lo encuentro. ¿Qué te parece a ti lo que dijo el señor que era así la cosa? Entonces a él lo pusieron atrás porque él, como él no militaba, o sea, era simpatizante de izquierda pero no estaba militando, entonces no tenía la misma ubicación para estar en el evento. Cosa impensada la derecha, lo encuentro tan ridículo, así como que estos personajes son los que tienen preferencia y el resto está afuera. No encuentro el problema es que, malo, claro, no sé. Hay una especie de pérdida de mensaje, hay un miedo también con todo esto que puede en algún momento no tener una vuelta atrás. Además que, mira, la veracidad informativa a través del famoso Facebook, el TikTok, el Instagram, YouTube, cuando un extranjero como un venezolano, un cubano que vivió el tema del comunismo, claramente hay gente que dice yo no quiero vivir eso, porque claramente hay personas que no tienen real dominio de la política y claramente se quedan con la primera lectura o el primer discurso, con eso que es una advertencia. Cuidado, Chile, que no te vaya a pasar lo que le sucedió a mi país, donde yo tuve que emigrar. Y claro, con todo lo que pasa, alguien que es del Partido Comunista, que militó desde los 14 años, que tuvo un encontrón con el presidente del Partido Comunista. Yo entrevisté a Lautaro Carmona y él dijo que era muy difícil que llegara a la segunda vuelta, pero que le iban a hacer empeño. Y ya viste, o sea, ganó con un porcentaje único José Antonio Kast, o sea, fue algo sin precedentes. Pero como te digo, los votos reales de Kast son los de la primera vuelta. Claramente. Los de la segunda son la gran mayoría de esas, porque mira, hay un error en los políticos, a veces se emocionan, Fíjate, recuerdo yo, mira, cuando estaba
ponte tú, voy a recordar cosas que tú no viviste, pero que yo las tuve cerca. La elección de Frei Montalva. Ponte tú, habían 3 partidos. Estaba Allende, estaba Frei Montalva y estaba un candidato que era de la derecha, que no recuerdo en este momento cuál era, pero lo interesante es que la derecha, frente a la posibilidad de que ganara la UP, bajó su candidato. Entonces toda la gente de derecha se sumó a apoyar a Frei. Entonces Frei logró la mayoría absoluta. ¡Uy, qué fascinado él! Pero él pensó que toda esa gente eran partidarios de él, oye. Pero realmente eran toda la derecha que tuvo la decencia de votar por él. Entonces él salió electo con la primera mayoría, estaba feliz. Entonces él se creyó que era dueño de esos votos. Pero resulta que fue tan malo su gobierno que cuando terminó su gobierno, el candidato de continuidad, que era Radomiro Tomic, salió pésimo, salió en tercer lugar. Y ahí la derecha, o sea, la democracia cristiana podía haber hecho lo mismo que habían hecho con ellos, haber bajado a Tomic y que toda esa gente se volcara a votar por Alessandri, ¿te fijas o no? Entonces así no habríamos tenido este problema que tuvimos en el 73, por ejemplo. O sea, todo eso fue una cosa chueca, porque a ellos los apoyaron sin interés, pero ellos no fueron capaces de hacer lo mismo. Bueno, esas son cosas que son muy chuecas en la política, ¿eh? O sea, porque ellos no miden eso que te estoy diciendo cuando estaba, como te digo, la derecha con un candidato y vio que obtenía la posibilidad de ganar Allende, entonces renunciaron. Y yo lo encuentro muy noble, ¿te fijas? Para dejarle la cabida a Frei Montalva, que llevaba varias elecciones también y no había salido. Entonces, el 64, don Eduardo Frei Montalva, el papá de este caballero que es ahora mayor, logró la mayoría absoluta, pero él se creyó que toda esa gente era partidaria de él, lo cual era una fantasía, porque se equivocó. Gente que se equivoca, gente que dice... ¿Qué opinas tú? ¿Cómo finalmente pereció Frei Montalva? ¿Qué es lo que pasó? Desde el punto de vista parapsicólogo, desde las varillas, claro, desde el tarot. Mira, ese caballero estaba enfermo, estaba delicado. Dijeron mucho que lo habían envenenado, que esto se hicieron todas las pruebas y salió todo malo, mijito. O sea, la hija, la Carmen Frei, ella pensaba también que la habían asesinado al papá. Entonces hicieron una tremenda demanda y tuvieron que exhumar su cadáver y hacer un montón de investigaciones y le salió todo mal. O sea, el cadáver confirmó que simplemente murió por una enfermedad. Entonces había muchas cosas raras, había muchas acusaciones, pero no se pudo probar. Tú estudiaste en leyes, algo sabrás que cuando no está la prueba no hay delito, ¿no? Bueno, precisamente en el 2023 la Corte Suprema dictaminó de que fue el problema de su intervención gástrica, el producto de su deceso. Claro, exactamente. Entonces, atribuirle otras cosas, ese en el fondo es ser como inventor de cosas. Pues. No, nosotros, la verdad que hubo mucha desconfianza, estaba compleja la situación. Él claramente él se manifestaba con oposición a Pinochet en algunos aspectos, pero bueno, la verdad que la democracia cristiana pensó que los militares iban a entrar un año y lo iban a llamar y Frei Montalva salía en segunda elección, segundo nuevamente presidente de la República. Entonces le dijeron que no y ellos siguieron haciendo un gobierno de limpieza nacional. Entonces la democracia cristiana se fue en contra, porque al principio recuerda que estaban todos a favor de Pinochet. Y de hecho lo defendían en el extranjero, le escribió la carta a Mariano Rumor, tú la conocerás. Entonces ahí tú ves, pero eso cambió solamente por un interés, porque ellos pensaban que los militares iban a sacar a los comunistas y al año ya listo, los iban a llamar y ellos iban a entrar nuevamente a la presidencia, ¿te fijas? No sé si tú tienes por ahí las cartas del tarot o las varillas para poder hacer unas preguntas. Las varillas las tengo más a la mano, las cartas también las tengo, pero están más con las varillas. Dime.
Vamos entonces a preguntar algunas cosas que a la gente le interesa de lo que va a pasar Claro, con José Antonio Kast y por la administración de nuestro querido amigo, el gran parapsicólogo de la televisión, Arnaldo Loyola Zúñiga, alquimista, poeta y sin mordazo. Usted ojalá sabe que lo dice. que nos soplen bien del invisible para decirte a ti. Esa es la idea, pero con Arnaldo siempre certero. ¿Ya estás listo, Arnaldo? Estoy listo. ¿Cómo va a ser este gobierno de emergencia o de limpieza de José Antonio Kast? La verdad que aparece como que fuera bien exitoso, fíjate. Aparece otra cosa más, como que él va a ser como muy republicano, como muy de diálogos, así, de conversar con mucha gente, como muy amplio, ¿eh? Yo creo que hay gente que es muy perdedora en las elecciones que él los va a incluir, inclusive. Van a entrar gente, tú sabes que en este momento Renovación Nacional y la UDI prácticamente casi desaparecieron en las votaciones. Pero él les va a dar igual una cabida, porque los conoce. Recuerden que él fue de la UDI. Tengo algo común con él, ¿eh? Este caballero fue alumno de Jaime Guzmán, lo cual yo también fui alumno de Jaime Guzmán 2 años, así que lo conozco bastante bien. Si vive en la moneda, bueno, sí. Si vive en la moneda José Antonio Kast con su familia, los contrarios, los desertores, los anarquistas, ¿irán a atacarlo cuando viva en la moneda? Bueno, van a intentar, hijito. La palabra es un intento, pero el país está en otra actitud que no tiene nada que ver con el 2019. Ahora van a meter preso a la gente que corresponde. Mira, hoy en día tú ves cómo han enfriado la ciudad, esta gente que anda haciendo graffiti, cuando los pillen les van a sacar la mugre. Oye, yo creo que es lo que corresponde. Tenemos que volver al orden, a lo que le trajo bienestar a Chile. Sí, mira, una política económica que es la política social de mercado, que es la misma que están haciendo los chinos y otros países, Vietnam, fíjate, y que aquí se impuso primero. Y esa fue la que le trajo el bienestar al país. Pero cuando ya empezaron a atacarla, ya no empezamos a crecer como antes. Si yo recuerdo que Chile crecía al 7 y al 8% anual. Era una cosa vertiginosa, había muy poca cesantía y había mucho dinero. Y las empresas tenían que pagar más sueldo porque tenían que competir por encontrar empleados, fíjate. Hubo etapas así, pero después empezaron las aparentes reformas y fueron hundiendo esas ideas. Entonces esas ideas hay que volver a liberalizarlas. O sea, yo creo que inclusive a mí me gustaría, yo no sé si será posible, hacer un mercado común latinoamericano, que no tenga nada que ver la política, que dé lo mismo que sea de izquierda o de derecha, hacer una sola moneda y que todos puedan comerciar con todo. O sea, nosotros recibir carne de Argentina, leche, mantequillas que son mejores y más baratas, y nosotros venderle otras cosas, y así, pues. Pero esta Eso unificación, es lo que yo creo que debería hacer. Pero esta unificación de la moneda no sería parte también de esta Agenda 2030 que se aproxima en casi 4 años. No, porque no, esta es otra cosa. La idea es liderarnos. Mira, ponte tú África, que teóricamente son gente más atrasada, ellos ya tienen un mercado común africano, fíjate. Lo que pasa es que cuando tú abres la puerta a la competencia, te tienes que poner más creativo o desaparece. Eso pasó mucho en la época de Pinochet, y la gente dice que el gobierno de Pinochet era de derecha, era para los empresarios. Claro, pero no era para los malos empresarios. Aquí en Chile quebraron muchos empresarios porque llegaron productos de mejor calidad y a mejor precio de otros países. Entonces, no es como la gente imagina que él respaldaba a los ricos. No, él respaldaba al que vendía, al que servía mejor al ciudadano. O sea, había un concepto que el rey era el consumidor. Entonces, el consumidor va escogiendo y ellos van prefiriendo la marca que mejor lo satisface en cualquier cosa. Entonces a esa marca le va bien, pero las marcas tienen que pelear por ganarse a la gente. Tener un buen producto, ojalá no muy caro y que sea de buena calidad.
Y eso pasó mucho tiempo. Llegó un tiempo, oye, que la gente fumaba aquí en Chile Marlboro. El Marlboro era más barato que los cigarros de acá. Y hubo una época en que los productores de vino estaban preocupados porque no se vendía el vino. Y empezaron a hacer estudios y descubrieron que los obreros se curaban con whisky, que llegaba a buenos precios de otros países, de Estados Unidos. Lo último para Entonces, terminar con no las sé. varillas. Lo último para terminar Sí, con las varillas y seguir dime. desarrollando otros temas. El presidente Sí. Boric, que ha sido ya calificado como un traidor, que entró como comunista y sale como un socialdemócrata, ¿vuelve a la urna en el 2029 para gobernar el 2030? No. O sea, él puede que lo intente, pero creo que no va a ser lo bueno, no va a ser su hora. No, yo creo que hay demasiada corrupción, no creo que esto se olvide tan fácil, todo lo que han robado, todas las fundaciones, cada historia, cada ministerio donde mete miles de millones. Ahora la señora Dorothy Pérez se juntó con Kass y lo que se habló largo y tendido fue la auditoría a todo el Estado. ¿Y eso crees que complique esa auditoría a Boric en algún momento? Yo creo que a todo, mira, a todo el llamado Frente Amplio, que podríamos bautizarlo como el fraude amplio, y junto al Partido Comunista, bueno, claro, y tiene muchas cosas. Pues mira, ellos hablaban de que iba a ser todo muy decente, que los sueldos no iban a ser más de 10 veces del sueldo mínimo. Si fuera así, nadie podría haber ganado más de 5 millones. Bueno, empezaron ellos a darme, ponte tú, la Camila Vallejo tenía un pololo, el pololo ahora es director de la, donde ¿cómo se llama esta cuestión? Donde ven a la Mori, mijito, él es, y es Servicio médico cubano, legal. fíjate. Ahí está en puesto más alto y gana no sé cuántos millones. Bueno, y la pareja de la Entonces, ministra Redondo de Cultura está sí, recibiendo cuántos millones para proyectos. y ya, ahí tú tienes como, eso se llama robo, Y se llama nepotismo también. manuso, absoluto. Yo no sé si la ciudadanía eso lo va a recordar, porque acuérdate que toda la gente es emocional y después le presentan otra cosa. Lo interesante que yo creo que los partidos que son fanáticos, vamos a decir, los nazis y los comunistas, yo me gustaría dejarlos fuera de la ley. Porque no son demócratas. Podría ser que en Chile una reforma constitucional, inclusive al Código Penal, al Código Civil, pudiese prohibir el Partido Comunista o alguna aseveración o alguna veneración a estos movimientos sectarios, como en República Checa y en Polonia. Claro, mira lo que pasó ellos, el ingreso de armamentos que trajeron de Cuba, esa gran cantidad de armas, que Carrizal Bajo. Entonces, tú puedes ver, ellos dicen, se hacen parecer como santos. Ellos estaban luchando contra la dictadura, pero lo que no explican es que ellos estaban luchando contra la dictadura de derecha para implantar su dictadura de izquierda. Ellos no eran luchadores por la democracia. Lo que pasa es que no les fue bien nomás, no lograron el número de gente, porque ellos pensaban armar verdaderos ejércitos y entrar a competir con el ejército aquí en Chile. Entonces es una gravedad tremenda. Ahora el presidente Trump va a hacer caer a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ese es su verdadero proyecto, y eso nos va a dejar tranquilos a nosotros. No vamos a tener escuelas de guerrilla cerca, porque esta gente se dedicaba a eso, se dedicaba a preparar terroristas. ¿Crees que finalmente cae de aquí a mediados del año 2026 Nicolás Maduro? Yo creo que sí, que va a caer. Siento que sí. Le estoy preguntando a las varillas, me dicen que sí. Lo que pasa que tú tienes que razonar algo. Mira, en Europa ya no existe el Partido Comunista, ¿tú sabes eso? Los antiguos comunistas italianos, por decirte, se transformaron en socialdemócratas. Ya razonaron que la economía
centralizada no funcionó en ninguna parte, que solo trajo pobreza a los pueblos. Entonces ahora ellos crearon la socialdemocracia en Europa, la gente de izquierda, pero ya no son terroristas, renunciaron a la revolución armada, ¿te fijas? Porque es inaplicable, porque no funcionó bien en ninguna parte, porque no vimos ningún estado que fueran más felices así, que los dominen. Mira, en China puede irle muy bien en la economía, pero allá el Estado te vigila, si compraste 2 veces vino, allá te descalifican, no puedes comprar no sé qué cosa porque no tienes los puntos, o sea, ya te están revisando lo que tú comes, lo que tú tomas, o sea, eres un simple esclavo, aunque te lo digan que ellos lo hacen por tu bien, pero se están mandungueando. Eso, yo creo que nosotros los seres humanos queremos ser libres. No sé si tú sientes el valor de ser libre, de tomar tus decisiones. Si quiero ir a este lugar, si quiero a este otro lugar, si quiero ir a pasear al centro, o me quiero ir a pasear a Vitacura, o me quiero ir a pasear a la estación central. Pero tú tienes que tener tu propio discernimiento y escoger muchas cosas. Eso es una persona libre, pero una persona que te controle en todo lo que haga, aunque estés dentro de una jaula de oro, pero no vas a ser feliz. Te inhiben todas tus creaciones. No sé si se comprende. ¿Tú crees que el presidente Boric, con todo lo que le ha pasado, el abandono de su exnovia Irina Karamanos, toda esta puesta en escena de pasear lactante sobre los brazos para parecer cercano, es una puesta en escena? ¿Y cómo crees tú que afectó esta autonomía, este movimiento tan demócrata y de social democracia y libertad izquierdista que tuvo la Convergencia Social? Un partido que no tuvo ni siquiera 10 años, se fundó en el 2018 y el 1 de julio del 2024 finalmente se termina, algunos se emanciparon, se fueron al Frente Amplio, como el mismo Boric. ¿Qué te parece el mensaje de la Convergencia Social? Un partido creado por Boric y su grupo, que los mismos están dentro del gobierno, pero que pasó sin pena ni gloria. Mira, yo creo que esto se va a estar destruyendo en este momento, y yo creo que si los radicales, los socialdemócratas, hasta los socialistas, si quieren tener algún futuro, van a tener que alejarse del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y ellos empezaron a dar con aguas propias, porque el estar metido con estas personas no los va a dejar crecer. Va a ser como estar en el agua ahí con una cosa pesada que te tira para abajo. Yo creo que tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio son los más corruptos de lo que puede haber, y los otros que son de centro izquierda, si quieren algún futuro, van a tener que alejarse y tener otra alianza entre ellos. Eso pienso que podría pasar, que los radicales, los socialdemócratas, hasta los socialistas hagan otro frente, ¿te fijas? Eso es lo que yo creo. Todos estos encuentros que está teniendo el presidente Kast, el presidente recién electo, que comienza su gestión el 11 de marzo del 2026, ya queda muy poco, ¿crees que traiga una bonanza finalmente esta reunión con el presidente Milei en Argentina, ahora en el Ecuador? ¿Crees que finalmente existe la posibilidad de que a la asunción de mando venga inclusive el presidente Trump, fíjate, junto a Milei? ¿Eso qué significa? Es darle un respaldazo a Kast y a Chile. En el fondo es cuando a ti te apoyan, mira, la economía funciona por lo que se llama la confianza. Cuando tú tienes confianza, inviertes, no tienes temores. Pero cuando tienes inseguridades, la gente arranca con su plata donde pueda. Entonces eso, yo creo que va a venir. Eso que está haciendo él, ir a visitar a Milei, aquí y acá, le va a traer buena onda, porque imagínate, con Argentina tenemos una frontera tan larga, creo que son como más de 2.000 kilómetros, y nos faltan los problemas. Pero cuando tú tienes una buena llegada entre los presidentes, es más fácil arreglarlo. En cambio, cuando es tensa la cosa, no es lo mismo. Acuérdate que ahora Israel
que este caballero se permitió hacerle tanto, va a estar acá, va a ser recibido por Kass y el embajador norteamericano todavía no ha sido recibido. El presidente cree que con eso le gana mucho y lo que hace más se aleja del sentido común, pues. Dos cosas hablando de sentido común. A nosotros nos conviene que estén. Mira, nosotros no nos podemos meter en los problemas nosotros tenemos que ver la realidad. Mira, nosotros somos un país que con suerte juntamos 20 millones, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cuánta gente vive en Estados Unidos, no? Son más de 150 millones. Claro, ellos son continentes. Entonces, nosotros, mira, que Estados Unidos, Israel, todo lo otro, no debiéramos opinar, porque son gigantes. O sea, nosotros debemos preocuparnos de que nos vaya bien a nosotros, en lo más posible, pero no nos podemos poner a opinar que si Trump hizo una cosa, que hizo otra. No, hay que respetarlo. Y eso te va a traer buena onda a tu país. Nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros. ¿No te parece a ti? Claramente, tener buena relación con los vecinos, eso es algo que... Yo digo que hay que tener buena relación con los gringos, con los chinos, con todos, con los que nos convenga. Y nosotros, en ese sentido, ni siquiera opinar, no meternos. Yo te hablo a ti en general, cosas que yo veo, pero frente a la persona que representa al país, al presidente de la República, tiene que estar bien con todo, porque tiene que defender los intereses de Chile. Y la verdad que si tenemos más oferentes que puedan invertir, bienvenido. Que no hagan trenes, que no hagan... Hay cosas tan... Bueno, date cuenta el tren que trajo el presidente Boric, ese mismo día claro. Chocó y tuvo decesos fatales. Hablando de la frontera entre Argentina y Chile, claro. Una corrección importante, son más de 5.300 kilómetros. Imagínate, tú decías 2.000. Una frontera porosa que no está no estoy hablando de la Antártida, no estoy hablando, claro, son cosas, mira, 5.000. Bueno, tenemos una de las fronteras más grandes del mundo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos, están teniendo como 47 millones ellos en este momento, no sé, se están acercando a los 50 millones. Bueno, lo que a los chinos les conviene es hacer comercio. Nosotros tenemos algo maravilloso que se llama el Océano Pacífico, que conecta con Asia, con Estados Unidos, con Europa, con muchos mercados importantes. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de hacer todos esos pasos bioceánicos para que lleguen las mercaderías de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, donde sea, con destino a miles de lugares, y a su vez los otros de vuelta le van a querer vender a ellos. Entonces nosotros ser ese puente maravilloso, inclusive crear nuevas ciudades. Ahora yo te digo, hay algo que a mí no me entra en la cabeza, porque tenemos sequías. Este año no tuvimos, fue un año regalón, tuvimos agüita, pero nosotros pasamos más de 10 años con sequía, ¿sí o no? Claro, pero un punto que no se puede dejar pasar. Ya vamos a hablar sobre estos corredores bioceánicos, vial, que son Argentina, Paraguay, Chile, Brasil. Exacto. Mencionaste el tema de Argentina porque, bueno, el presidente Boric no ha tenido muchas buenas referencias con la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, que trabajó codo a codo con el tema migratorio en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Pero además, ¿qué opinión te merece este plan de Andinia? Que hay gente que dice que es conspiración, que es real, que Milei está detrás de eso. Bueno, hay documentos del creador del... Mira, lo que nosotros tenemos que ver, existe el pueblo israelita y existe el sionismo. El sionismo es una ideología. Y esa ideología, el fundador de esa ideología, pensó en Israel, en Tierra Santa, pero también pensó en la Patagonia. Y hay documentos que quedaron de 1800 y tanto. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Mira, tú tienes que saber que los israelitas son los mejores soldados del mundo. Uh-huh. Si viene Israel y se tomara la Patagonia, Argentina y Chile y Argentina seríamos
potente frente a estos ejércitos. Y ellos tendrían control de los 2 océanos, más toda la agüita que está en la Antártida, agua dulce, mijito. Y otros miles de recursos que ahora no se conocen, que están bajo los hielos. Porque esos hielos, algún día en ese mismo lugar andaban animales, andaban todos, porque todo es cíclico. Entonces lo que hoy día tú conoces como la Antártida, en un momento eran climas templados. Entonces hay muchas otras riquezas que están ocultas. Entonces, ojalá que Chile participe de esto, tenga su pedazo de Antártida, porque es muy interesante. Yo pienso lo siguiente, mira, con poco dinero, vamos a hablar de unos 15, 20 millones de dólares, no más, el país podría pescar agua desde la Antártida, traerla en unas tremendas cantidades y regar y no tener sequía en ninguna parte del país. Y regar todo el desierto de Atacama y hacerlo productivo a todo Chile. No, mira que no, que en este lugar se mueren las cabritas, que aquí, que allá. Entonces, con agua, el agua es la vida. Entonces, un país que, ¿tú sabes cuánta agua se pierde? El presidente Frei Ruiz-Tagle, la otra vez lo dijo, el 70, el 80% de nuestras aguas se va al mar, la botan. Cuando esa agua nos faltaría en todas partes acá, porque tú sabes cuántos millones se gasta el Estado, los camiones aljibes por llevarle agua a miles de personas. Bueno, esas miles y miles de personas podrían recibir una agüita por una cañería, como nosotros, abrir una agüita y que le salga agüita. O sea, nosotros tenemos esa condición. Te voy a contar. Pero nosotros que tenemos también una condición importante con el tema de no establecernos en la Antártica. Ya hay algo importante que se está pasando, porque la gente va escuchando, va opinando también. Recuerda que desde el año 59 Chile está suscrito a este protocolo del Tratado Antártico, ya por el tema de Sí, claro. protección de medio ambiente, ya protocolo de Madrid, de España, pero que también está Pero ahora va a dentro de cambiar Chile. eso. Sí, claro. Puede ser que suceda, pero no existe ningún país que tenga la soberanía, que tenga la posibilidad de establecerse en este continente, que es el sexto continente. Bueno, nosotros tenemos algunos lugares ahí donde tenemos para investigación que están Claro. en la Antártida. Pero precisamente, yo estuve invitado al continente antártico, te voy a contar. pero Iba a precisamente, viajar. pero precisamente lo que dijo, Viajaba en un avión Flash de aquí de Santiago a Punta Arenas y me embarcaba en un destructor de la Armada que se llama el Aquiles, ¿no? Iba a recorrer y falló por una situación muy especial, pero a mí me pidieron certificados médicos, dentales y un montón de cosas antes, y yo cumplí con todo eso. La invitación había llegado de la Armada, fíjate. claro, tú dijiste una cosa recientemente con el tema de que nosotros tenemos asentamiento ahí. Claramente ese asentamiento investigativo ha sido llevado a Claro. cabo por Gino Casasa, que es un glaciólogo chileno, egresado de la Universidad de Chile, que también trabajó y estudió por segunda vez en China, que yo tuve la posibilidad de entrevistarlo, porque él encontró vestigios de polen y de también algunos sedimentos de palmeras, lo que él llegó finalmente. Claro, lo que te estoy diciendo yo. Pero él llegó algún finalmente... día ese continente... Claro, me estás confirmando lo que yo supongo por el sentido común. Mira, yo te quiero contar ¿Pero lo cuál siguiente. es la confirmación? Ahí no entendí. ¿Cuál es la confirmación? Él confirma que en esas tierras antárticas encontró vestigios de vida, de otra época donde existía otro tipo de clima. Claramente, bueno, tú sabes cuál es la teoría, ya la teoría de muchas agencias, de muchos buró, de que fue una selva tropical, ya eso está más que concebido. Inclusive toda la vida de los saurópodos, de los dinosaurios, está en el mar, acá en Chile y parte de Argentina. Pero yo quiero dejar muy en claro, para que la gente no se confunda, de que no existe ley alguna, porque está el Tratado Antártico del año 1959, que impide militarizar, comercializar, colonizar, inclusive reclamar soberanía, que es el problema que está con Argentina hace un tiempo, y es por eso que se está hablando de esta conspiración del Plan de Andinia, ¿ya? Es algo que yo quiero dejar en claro, y que todo lo que en algún momento, hace ya más de 150 años, Theodore Herzl
lo pudo procesar en estos primeros congresos sionistas internacionales en Tal Suiza. cual. Ese caballero creó el sionismo, que es una ideología que la llevan muchos judíos, ¿no? Entonces, pero lo que yo te quiero decir una cosa, mira, te quiero hacer razonar lo siguiente. Nosotros tenemos el desierto en el norte, ¿no es cierto? Fíjate que el padre de Bernardo Higgins, don Ambrosio Higgins, en 1790, él fundó la selva del Valle de Copiapó. O sea, en Copiapó había pastito, habían arbolitos, habían conejitos, había muchas cosas, habían selva. Hoy día es desierto. ¿Qué es lo que te comprueba eso? Que el clima va cambiando. Y ese desierto va a llegar a Santiago y a Rancagua, y nos va a faltar el agua, vamos a estar complicados, y de ahí te quiero decir que el norte, más al norte, va a ser bastante más sembrable y todas las cosas. Y estos climas que nosotros tenemos en Santiago van a estar como en Concepción. O sea, lo normal para nosotros, vamos a tener más calor, menos agua. Eso es lo que nos viene. Porque este desierto viene avanzando, yo te digo, a pequeños pasos, de un año para otro, pero ese desierto del norte está avanzando para acá, para el sur. ¿Qué te parece? Bueno, sin duda es un rol global que está influyendo en el clima y claramente también en los océanos de todo el globo. Es algo que uno tiene que Claro, tener mucha conciencia de cuidar el mar, de también saber qué lo que se puede hacer, en qué momento ya este conflicto va escalando a algo de mayor envergadura y entender lo que tú dijiste, algo interesante. Vamos a ver si en algún momento a lo mejor el ministro del Medio Ambiente también se reúne con geólogos y poder hablar sobre estos corredores bioceánicos viales donde a lo mejor se puede realizar un megaproyecto de infraestructura para poder unir Océano Atlántico, parte del Brasil, Chile claro. como parte del Océano Pacífico. Todo esto a través de Argentina y Paraguay. Eso tú lo has dicho y todos sabemos que podría facilitar un comercio y reducir un costo logístico en lo que es Asia y el Mercosur considerable. Pero Claro, ahí tenemos el y tema nosotros del canal de Panamá. ser el pasadizo para allá y para acá de mercadería, y eso nos traería cualquier cantidad de trabajo. Nos transformamos en un país portuario, ¿tá? Que los puertos son muy Y importantes. que es una Inclusive van a alternativa crear muy nuevos clave para el puertos. canal de Panamá. No, el canal de Panamá se está secando. Y yo te quiero contar una cosa, querido amigo. Yo he tenido visiones de que van a haber muchas guerras por agua en muchos países. Va a faltar el agua y la gente va a entrar en guerra. Y este estado con el otro van a competir por el agua. Entonces nosotros que tenemos agua de sobra en este país, de sobra, nosotros no la aprovechamos como debiéramos. Yo digo, desde el sur, toda esa agua que se bota a los ríos, que van al mar, perdón, que revisarla y traerla para toda esta zona y regarla y sanar. Mira, con agüita todo crece de nuevo. No, en el desierto de Atacama, que es arena, tú sabes, tenemos que privar, regar, ocupar el espacio, más no la tierra. O sea, como un metro para arriba podemos tener miles de fruta, verdura, viña y mil cosas. Inclusive nosotros, si estuviéramos sembrando el norte, pues tendríamos sandías y melones todo el año, por decirte. Y esa fruta nos tendría asegurado el alimento a los chilenos y también se podría exportar. Entonces, todo eso se pueden crear cooperativas agrícolas populares para trabajar esto y sembrar todo el desierto de Atacama. Y eso estamos hablando son varios miles de hectáreas que están inútiles en este momento. Pero no solamente el desierto de Atacama. Tú llegas a La Serena y hay poblados ahí que tenían cabritos y ya se les murieron los cabritos por la falta de agua. Pero si este país tiene agua de sobra, solamente hay que traerla, canalizarla y distribuirla. Bueno, Aunque se cobre, porque nosotros tenemos cobre y el agua venida en estos lugares de cobre, tú sabes que el cobre purifica el agua. Después, efectivamente. y esa agua grande, te digo, en algún lugar se puede hacer unos embalses y se puede producir corriente y limpiarla y que siga.
pero que llegue al destino, nosotros no teníamos por qué tener incendios forestales, porque regada toda esa tierra no va a aprender nada, mijito. Y claramente nosotros necesitamos sí o sí tener mayor infraestructura, como ya lo está haciendo Argentina, que adquirió nuevos F-17, nosotros tener también infraestructura para amagos de incendio, y veremos que esta ambiciosa red terrestre de integración logística, que le llaman el corredor bioceánico, pueda finalmente desarrollarse. Veremos lo que sucede en marzo de 2026 con el nuevo presidente. Claro. Arnaldo, te quiero agradecer el tiempo dispensado. Ha sido un agrado. Con Camino Desconocido. Un placer. Suerte, que estén bien. Un abrazo y saluda a este caballero que se sacó la foto con la ministra. Hacen el comentario. Saludaremos a su debido tiempo a Claudio Valentín Fariña y le agradezco el tiempo dispensado en un nuevo episodio de Camino a lo Desconocido.